Muy buenas tardes, junto con mi compañera Noan Herrera de Carnet 18-10344 y mi persona Isaac Mongo de Carnet 19-1087, les presentamos este contenido audiovisual que tiene como finalidad describir y analizar los efectos que ha provocado la crisis del COVID-19 hasta la fecha, desde una breve perspectiva general hasta el ámbito nacional, con especial énfasis en sus consecuencias en el sector económico. Hace 7 años Chávez moría de cáncer, dejando detrás una Venezuela con niveles crecientes de inflación, un aumento de la deuda externa considerable, un país socialmente dividido, una imagen internacional deteriorada y sospechas de corrupción. Sin embargo, la situación terminaría de degenerarse en una ruptura total de la estabilidad y la democracia del país durante el gobierno de Nicolás Maduro. En este periodo, la inflación alcanzaría niveles estratosféricos, llegando a sobrepasar la barrera de 7.000%. Su gobierno limitaría cada vez más las libertades democráticas, nullificando la Asamblea Nacional, reprimiendo protestas civiles con la mano del ejército, encarcelando oponentes políticos y aumentando la mano del Estado sobre la economía y el control social ciudadano cada vez más. Esta crisis ha sido agravada por otra de mayor envergadura. Esta es la pandemia del COVID-19. En enero, China anunció el brote de un nuevo virus después de haber detectado los primeros casos en diciembre. Al principio, a pesar de que se esparció rápidamente en la región de la nación de China y que parecía ser más mortal para la población vulnerable, como los ancianos y personas inmunodeficientes de algún tipo, se desestimó por muchos países como un problema local o a lo máximo, un problema que no llegaría a mayores. El tiempo mostraría estas desestimaciones como infundadas y en menos de 6 meses el nuevo coronavirus ya había alcanzado a la mayor parte de los países del mundo, generando una emergencia a nivel global a medida que los casos se multiplicaban y forzando a la OMS a declarar pandemia. Esto llevó a que la mayoría de los países se viesen obligados a adoptar políticas de aislamiento social, manteniendo a sus ciudadanos en casa, teniendo como resultado la mayor parte de las actividades económicas en parálisis. Esto tuvo consecuencia en detrimento de la economía de muchos países. Según organismos internacionales como BM, CEPAL, U o IT, las más importantes serían las siguientes: caída en el crecimiento económico, cierre de empresas, bajos niveles de integración económica, inflación en algunos países. Como podemos observar, todas estas consecuencias ya tenían presencia en la Venezuela pre-coronavirus. Así pues, ha habido diversas formas en las que este ha agravado la crisis. Otra consecuencia ha sido el descenso de los precios del petróleo, que para el mes de marzo habían experimentado un bajón del 30%, la mayor desde la Guerra del Golfo en 1991. Siendo Venezuela un país principalmente productor y exportador de petróleo, esto tiene como resultado un golpe duro a su economía, ya que la reducción en el ingreso de divisas lleva a no poder importar medicinas, alimentos o combustible. A todo esto se le suma el efecto de las sanciones de Estados Unidos y el derrumbe de la producción de PDVSA. Ambos eventos dificultan la posibilidad de exportación de petróleo, que con 733.000 barriles diarios para enero del presente año ya era la más baja desde 1945. Según predicciones en un informe de la síntesis financiera en el Tesorero, las exportaciones podrían caer en un 67% con respecto al año anterior. La cuarentena impactó la economía del sector privado del país, impidiendo generar ingresos, manteniendo gastos fijos como pago de sueldos, alquileres y cuotas de créditos obtenidos. Las ventas en comercio se han ido a pique gracias a la inflación y la incapacidad del salario de proveer suficiente efectivo para cubrir dichos pagos por los compradores. Otro de los problemas experimentados por la nación, que se ve empeorado por la llegada del virus, es precisamente la falta de gasolina. Gracias a los años de mala gestión de PDVSA, de corrupción en la misma y de falta de inversión, la disponibilidad de la gasolina ya venía siendo un problema creciente. Sin embargo, debido a la adición de las sanciones económicas de Estados Unidos, el cierre de la vía de cambio a través de la filial de Rosneft Trading, una compañía rusa, la guerra de precios de Rusia y Arabia Saudí, el precio del barril de petróleo por debajo de lo que a Venezuela le cuesta producirlo, al no poder vender petróleo, comprar gasolina se ha convertido en una tarea titánica. No sabemos todos los efectos que esta crisis tendrá a largo plazo en el mundo y mucho menos en el país.
Pero una cosa parece ser segura y es que para enfrentarla el gobierno necesitará incrementar el gasto público para atender distintas problemáticas como el sistema de salud, la emergencia alimentaria y dar capacidad adquisitiva a una población sin acceso a higiene y comida. Todo esto, sin embargo, llevaría a un disparo en los precios y a un incremento sustancial, si se puede todavía más, de la inflación nacional. Venezuela se encuentra rondando por una pendiente, y no hay certezas de detenerse pronto. Solamente queda esperar que tenga fondo y que al tocarlo podamos empezar a subir de nuevo, y que el precio a pagar para llegar a ese punto no sea muy costoso, tanto en términos políticos como humanitarios.